Disney de la nube de aquí de la provincia del Napo, Tena, del Tena. ¿Dónde queda? En el Ecuador, en el oriente. Aquí en el Tena, en el cantón Tena, provincia del Napo. Mi nombre es Rosa Maca. La pastoral de aquí, la parroquia. No se olviden indicar de dónde son, de qué país son, para saber de dónde son. Y si pueden escribir en el nombre, al final, el país, sería magnífico. Buenas noches, Padre Oscar. Estamos aquí dando los saludos. También ya conectamos con YouTube. Entonces estamos en unos minutos y en 20 minutos aproximadamente iniciaremos como tal la clase. Sin embargo, este momento previo es muy valioso porque es de fraternidad, es de conocernos, es de, así sea breve, pero cada uno tiene la oportunidad de decir quién es y en qué apostolado participa. Padre Oscar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Eduardo. Dios le pague por estar con ese ánimo que nos da. Hermano Juanito Zorrilla, que es el jefe de sistemas, el que nos transmite todo. Buenas noches, padre. Buenas noches con todos y con todas. Qué alegría verlo a don Marcelo Rosas y a mis amigos de todos los países de América. Buenas noches, padrecita Oscar Tapia, Rita Torres de Santísima Trinidad, les saluda. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermano Eduardo. Buenas noches a todos y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Angélica, buenas noches. Apostólico de Dios. Y bueno, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Padre Eduardo. Mi nombre es José Jurado. Estoy de Ecuador. Estoy aquí en Guayaquil. Soy parte de Guayaquil. De orantes de la Providencia. Bienvenido. Buenas noches, Padre Oscar. Buenas noches. Aquí de Pujilí. Pujilí. De los ministerios de extraordinarios de la comunión, Antonio Vaca. Antonio, buenas noches, qué gusto. Pujilí, ya mismo estamos de aniversario de cantonización. Pues sí, padre. 14 de octubre. Buenas noches, Padre Osquita. Buenas noches, Padre Osquita. Buenas noches, Elvia. Elvia de la Tacunga de la parroquia de Tanicuchí le saluda. Eso, de Tanicuchí, con el padre José Luis Tapia. Sí, buenas padrecito. noches, Padre Oscar. Parroquia San Vicente Ferrer de la Maná. Buenas noches, Padre Oscar, desde Loja, Parroquia Santa Madre de Dios, Magdalena Naranjo le saluda. Bienvenida, Magdalena. A orillas del Zamora, tan linda. Un gusto, bendiciones. Dios le pague. ¿Y cómo está la Maná? Buenas noches, la Maná. Buenas noches, Padre Oscar. Ronquillo de la Tacunga le saluda. Maestro Ronquillo, vea, el hombre es de los primeros electrónicos que existen en la provincia de Cotopaxi. Gracias, Padre. Usted arreglaba los radios, los ecualizadores, las televisoras, todo. Buenas noches, Iván Reyes. Buenas noches, Padre Oscar. Les saluda Daniel Macao de la parroquia San Juan de Saquicilim. San Juan de Saquicilí, qué bueno. San Juan Bautista. Buenas noches, Padre Oscar. Marta Vinocunga les saluda desde la parroquia Pasto Calle. Pasto Calle, con el padre Guillermo Rivera. Buenas noches, desde Ecuador. Guayaquil, ¿o qué, Elena? ¿De dónde? De la provincia de Los Ríos. Los Ríos, de eso. La Virgen de Fátima. Virgen de Fátima. ¿Eso es por Quevedo o qué? Más acá de Quevedo, la provincia es Los Ríos, Babahoyo. Babahoyo, ya. Gracias.
Con cámara. No. Buenas noches, padre, con todos. ¿Cómo Desde está? Guayaquil. Guayaquil. Eddie del Carmen Zambrano Acosta. Buenas noches, padre. Rubí, buenas noches. Buenas noches, padre Oscar. Soy Gladys. ¿Cómo está? Gladysita, pero quiero verla. Yo no, padre. No, no me vea a mí, yo no quiero dejarme de ver. Mi querida Gladysita, qué gusto escucharle. Gracias a Dios, con la bendición del Señor, un poco más viejo. Así te veo, padrecito. Ya, pero eso sí, con los ánimos, con más ánimo. No, le veo que está muy bien, padre. Me alegra muchísimo de verle muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Danilito? Buenas noches. Padre, Aló. muchas gracias. Aló, Dianita. Buenas noches, Oscar. Hola, Fernando. Padre Te saludamos. Fernando Rodríguez. Te saludamos acá desde la parroquia Belisario Quevedo. Estamos acá con una nutrida delegación. Eso, qué maravilla, Belisario Quevedo, qué alegría. Buenas noches. Bienvenidos. Muy bien, gracias. Buenas noches, padrecito Oscar. Rita Torres, Santísima Trinidad les saluda. Rita, buenas noches, qué gusto. Dios le pague. Hermano Juanito, tome en cuenta que hay salas, ¿cómo es? Cámaras que están con unas 20 personas. Y con eso sumamos más. Efectivamente. Comenzar ahorita una... Ay, espérese que está Buenas noches con todos desde Guayaquil. Un gusto. Guayaquil de Misa. Bienvenido, hermano Enrique. A la orden. Buenas noches, padrecito Oscar. Buenas noches. Musquito me saluda desde La Tacunga, San Sebastián. San Sebastián, el padre Guido le dijo que participe activamente. El padre Guido y también vamos a la catedral. Eso, pero no dejará al padre Guido, no será así. Tiene que No, ayudar al padre Guido. Estamos con un padre nuevito. Eso, compadre de Vito. Hubiera ido yo, hubiera dicho, estamos con un padre viejo, en cambio, por eso. Yo... También un padre entusiasta, padre Osquitar. Catequista San Salvador, Pujilí para todos. Buenas noches, el Centro de Catequesis San Salvador de Pujilí, de la parroquia La Victoria, con el padre Diego Vega. Buenas noches, padre Oscar. Les saludamos desde Sagrados Corazones de Jesús y de María, del padre José Pila. Padre José Pila, un saludo al padre José Pila y a todos los feligreses de la parroquia. Y a toda la tripulación de catequistas, padres. Exacto, ustedes tienen la suerte de tener un padre que es pilas. Vea, eso no tiene cualquiera. Buenas noches, padre. Soy de aquí del pastoral del Tena, de la Virgen de la Nube y del Cisne. El nombre Soy Olga Villa Gómez. Hay un eco. El nombre más bonito, Olguita, porque se llama mi mami Olguita. Muy buenas noches, padre. Aquí estás, que están en esta asamblea. Muy buenas noches, soy del Cantón Simón Bolívar, en la provincia del Guayas, de Ecuador. Trabajo como buenas catequista. noches con todos. Buenas noches, Carmita. Buenas noches, de Guayaquil, dijo. Cantón Simón Bolívar, en la provincia del Guayas, con los padres oblatos, acá en Simón Bolívar. Saludan desde Piura, Perú. Guacho Muñoz para todos. Buenas noches con todos. Bienvenido, Guacho. Buenas noches. Don Jaimito Pacheco. ¿De dónde es don Jaimito? Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Eso, Jordi Azog. Buenas noches. Padre Oscar, buenas noches. Disculpe el atraso. Amito Guacho, buenas noches. No me podía. Estoy con mis papitos medios enfermitos y vine ahorita que tengo un poquito de tiempo. Eso, hay que dejarles con la pastillita y se viene al curso. Sí, padre.
Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches. Otra vez. Buenas noches, padre. Lima. Buenas noches, padre, y presente a todos hermanos ecuatorianos. Buenas noches. Bendiciones desde Perú, Lima. Qué tan cerca estamos, vean. Buenas noches con todos. Buenas noches, Padre Osquitar de Pujilí, Beatriz Ronquillo. Bachita, buenas noches. La que me dio del H1N1 durante 10 días en el Hospital del Seguro. Por eso creo que no morí. Hola. Parroquia San Vicente Ferrer de la Maná, buenas. Verónica León dice. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Gladys, buenas noches, bienvenida. Desde Trujillo, Perú. Qué alegría. Hola, padre. Hola, padre, buenas noches. Padre Fernando, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Con, Sí, harta, aquí el triunfo. con harta calor allá en el Triunfo. Aquí Sí, mucha estamos. calor aquí. Aquí Hola, tiene hola. que mandar un poquito de calor, por favor, Padre Fernando, y no acapar el calor allá. Que estamos bien con el calor. Ya te saludo, ¿no? Todos los catequistas están conectados. Dios le pague. Bienvenidos. Ya, gracias. Tenemos 150. Buenas noches, padre, de acá de la parroquia 11 de noviembre. 11 de noviembre con el Diego. Diego Vega, sí. Sí, Salude padre Diego Vega. salude a mi ahijado, por favor. Con todo gusto, padre, le saludo. Buenas noches, buenas noches, padre. desde Alaques. Padre Humberto Alaques. Buenas noches desde Ibarra. Les saludamos a las hermanas Marianitas. Barra, hermanitas, bienvenidas. Buenas noches, Padre. Les saludo desde Guano, provincia del Chimborazo. Chimborazo, Guano, desde las Cholas. Sí, Padre. Cholas. Buenas noches, Y Padre. los hermanos de Guano. Qué bueno. Buenas noches, padre. Piura, Perú, Luis Escobar. Buenas noches, bienvenidos, Piura, Perú. ¿Ve? Tenemos de bastantes. Todavía tenemos 9 minutos para seguir interactuando, para seguirnos presentando. Así que no tengan... Padre Oscar y todo el grupo, reporto también desde YouTube, bueno, muchas personas, más de 100 personas conectadas. Luis Alberto Buenas Ramírez, noches, Padre Juanita Fernando. Rosario, Astrid, bueno. Les saludamos desde Guapara, las catequistas de Guapara. Bienvenida. También un abrazo fraterno especial a los que están conectados desde YouTube, que bueno, no pueden abrir sus cámaras y sus micrófonos, pero siéntanse también aquí muy presentes, muy importantes en esta capacitación, en este itinerario de formación, más bien de acercamiento a la palabra de Dios que tenemos durante esta semana. Sigamos de forma espontánea, saludando, presentándonos, mencionando de qué país y de qué apostolado, de qué parroquia estás participando. Buenas noches, Padrecito. Alejandra, buenas La noches. parroquia Tanicuchí. Buenas noches, padre, buenas noches. Sí, Jonathan, buenas noches. Buenas noches, Padre Osquitar. Desde la parroquia del Triunfo. Soy Pauli. Paulina Cruz, desde la parroquia El Triunfo. Así es, la maná. Buenas noches con todos, buenas noches, Padre Catherine Ponce desde La Tacunga. La Tacunga. Buenas noches, Padre Ninfa Vargas desde Guapara. Guapara, estamos cerca, vea, Guapara. Buenas noches, Rubén Escobar desde Piura, Perú. Buenas noches, padre. Desde Ambato, Fanny. Dino Ponce. Buenas noches, padre, desde Lima, Perú. Lima, Perú, bienvenido. Buenas noches, Padre. Buenas noches, don Eduardo Díaz y todos mis hermanitos en la fe. Soy Norma Toro y les saludo desde Bogotá, Colombia, en mi parroquia
tengo la misión de ser proclamadora de la palabra y ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida Normita, bienvenida. Buenas noches, padre. De Manaví, Calceta, Parroquia San Agustín. Manuela le saluda. Manaví. Buenas noches, padre. Estela Aldaz le saluda desde la ciudad de Tena, de la parroquia Virgen del Cisne y de la Nube. Estelita. Un saludo. Qué linda. Un abrazo. Eso. Bienvenida, Estelita. Buenas noches, padre. Desde la parroquia 11 de noviembre, barrio Cristo Rey. Con el padre Diego Vega. Sí, así es, con el padre Diego. Buenas noches, padre. Desde Las Pampas, provincia de Cotopaxi, Ecuador. Noches, padre Osquitas. Buenas noches, Carmita Padre Quintana. de Cotopaxi, del cantón Pangua del corazón de... Buenas noches, padre. Buenas noches, Jessy. Ve. Por ahí escucho a uno de Pangua ya. Buenas noches, padre. Por ahí escucho a uno de Pangua. Eso, muy bien. Buenas noches, padre. Soy de Quito. Quito. Marcela Fernández. Sí, padre, buenas noches. Qué gusto. Qué gusto. Padre, soy de Cotopaxi, La Esperanza. Maravilloso. Bienvenida. Muy buenas noches, padre. Soy de acá de Bogotá. Bogotá, bienvenida. Gracias. Buenas noches, padre. Soy de Bogotá. Bogotá, bienvenida. Buenas noches, padre de la comunidad Padre Guasi, Pangua, el corazón. Padre Guasi, bienvenido. Vea, padre Fernando, ahí están los ex peligreses de la parroquia. Padre Guasi, Pangua. Buenas noches, padre Oscar. Desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Muy bien. Bucaramanga, bienvenida. Gracias, padre. Buenas noches, padre. Soy de La Palma. La Palma, bienvenida, Daniel. Bucaramanga, bienvenida. Gracias, padre. Buenas noches, padre. Soy de La Palma. Buenas noches, padre. Soy de Quevedo, Ecuador. Quevedo, ¿ves? Aquícito nomás, ahora y media. Aquí sí, estamos cerca, padre, estamos cerca. Sí, cerca de Quevedo, qué bueno. Bien, gracias. Aquícito nomás, ahora y media. Aquí sí, estamos cerca, padre, estamos cerca. Cerca de Quevedo. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches, Judith. Milagro, Ecuador. Un abracito, padre. Gracias, Dios le pague. De igual manera, saludos desde Oaxaca. Tenga bendecida noche. Adrián Aguilar, Santos, para todos. Oaxaca, México. Saludos de Lima, Perú, padre. Lima, Perú, Jean Marco. Sí. Bienvenido, Jean. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Willow le saluda. Buenas noches. Willow, hermano Willow, ¿qué es de la vida? ¿Cómo le va? Súper bien, súper bien. Súper bien, claro. Siempre. ¿Qué tal de la vida? Muy bien. Sabe el Señor, todo bien. Y más contento viéndoles a ustedes. Gracias, Buenas padre. noches, padre Oscar. Estamos aquí recibiendo lo que usted está todo pasando. Estamos bien. Bueno, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, padre Oscar. Estamos aquí recibiendo. Quiero mencionarles que estamos a 2 minutos de dar inicio, entonces significa que ya debemos silenciar los micrófonos para ser fieles al tiempo, ¿no? Puntuales al inicio para terminar
8:30 de la noche, con las preguntas, ¿sí? No se olviden que desde las 8:05 por ahí, entraremos en un espacio de preguntas. Preguntas que ustedes pueden hacerlas, por eso es necesario que vayan atendiendo, tomando apuntes en un cuadernito y de pronto, sobre todo, anotando ciertas inquietudes que ustedes tengan, para que puedan preguntar al padre Marcelo García, que va a ser el que nos va a exponer el día de hoy el segundo tema de nuestra Semana Bíblica Diocesana, el sacrificio de Abraham. Ese es el tema de esta Semana Bíblica Diocesana. Y estamos muy contentos porque el Señor nos permite vivir esta Semana Bíblica con este tinte eucarístico, ¿no? Con este tinte eucarístico. ¡Qué alegría! Porque vamos a profundizar, a conocer de mejor manera la Eucaristía. ¿Qué implica eso para nuestra vida? ¿Qué significa la Eucaristía para un católico, para un cristiano? De gana no dijo el Papa, cuando tú entras a una misa y cuando de pronto sales de esa misa y te sientes lo mismo, no has cambiado, es que algo te pasa en tu vida. La Eucaristía actualiza el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo por nosotros, por amor. Esa entrega en la cruz, donde Jesús derrama todo, nos da todo, nos entrega su vida, nos comunica su vida. Y cada Eucaristía actualiza, donde Cristo nuevamente se vuelve a sacrificar, porque nos ama. En cada misa Jesús nos dice que nos ama, que nos quiere, que nos perdona, que ha venido por nosotros, que nos abraza a todos. Esos brazos abiertos de Jesús en la cruz significa el amor que nos tiene, la acogida, para que todos nosotros vayamos al encuentro de Él, al encuentro con Él, así como Él quiere quedarse con nosotros de manera real, en su cuerpo y en su sangre. Muy buenas noches con todos y con todas. Qué alegría de verlos en este segundo día de nuestra Semana Bíblica Diocesana. El señor obispo no puede estar el día de hoy por motivos de su trabajo, de sus responsabilidades, pero les manda un afectuoso, un cariñoso saludo, así como el día de ayer. Hoy el segundo tema, el sacrificio de Abraham. Vamos a comenzar con la oración. Eduardo, buenas noches y gracias por compartir a todos estos momentos tan hermosos de encuentro con el Señor a través de su palabra. Gracias, Padre Oscar. Nos disponemos, por favor, en un ambiente de oración, de recogimiento. Por favor, evita todo tipo de distracciones y vivamos una clase, un momento de formación bien especial. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero valerme también de una imagen para ambientar este momento de oración. Jesús, Maestro. Jesús, Maestro. Y pongamos en nuestro corazón ese texto que la liturgia de hoy nos ha regalado hermosamente, que en la parte final dice así en el Evangelio de Lucas. Le anunciaron, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Qué oportuna este pasaje bíblico para esto que estamos haciendo en este día. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos oír la palabra de Dios y poderla cumplir, ¿cierto? Todos los que estamos aquí queremos ser fieles testigos de esa palabra de Dios. Por eso venimos a esta clase, por eso seguro estuvimos en la de ayer, en la que hablamos de Caín y de Abel. Hoy el sacrificio de Abraham, ese pasaje también tan famoso, tan renombrado del Antiguo Testamento, y que hoy seguro lo vamos a poder comprender muchísimo más. Pues con nuestras palabras, con tus propias palabras, dile a Dios, yo quiero escuchar tu palabra y poderla cumplir con mi vida misma,
con mi forma de ser, con mi forma de hablar. Y hagamos una oración al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, el que nos recuerda cada día ese obrar de Jesús, el protagonista de la misión. Buenas noches, Espíritu Santo. Aquí nos presentamos delante de ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, para vivir esta clase, este acercamiento a la palabra de Dios. Conocerte a ti, Jesús, a través de la palabra. Conocerte a ti, Dios Padre, a través de la palabra. Abre nuestros oídos, regálanos un discernimiento preciso para cada una de nuestras realidades de vida. Pon aquí, trae en tu corazón y en tu mente tus propias realidades, tu familia, tu país, tu trabajo, tu salud, y presentémosla delante de Dios como una ofrenda viva, seguros de que Él está, de que Él nos escucha, que Él nos ama profundamente. Y cantémosle junto al Espíritu Santo que ven, ven Espíritu, ven, que nos llene de Él, que nos muestre el camino, que nos abra el entendimiento, que nos permita dar pasos de perdón, pasos de reconciliación. Ven Espíritu, ven. Y como al final dice esta canción que dice, te quiero conocer. Te queremos conocer a través de la palabra, a través de la enseñanza del Padre Marcelo hoy. Te queremos conocer. Ven Espíritu Santo. Dile ahí en tu corazón y con tus labios. Ven Espíritu Santo. Si quieres, si te sirve, cierra tus ojos y dile, ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa unción, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Quedémonos con esa frase que puede ser una oración profunda. Te quiero conocer. Hagámosla todas juntos una vez más. Te quiero conocer. Amén, amén, amén. Vamos adelante, Padre Oscar, queridos compañeros, queridos hermanos, con este segundo día de la semana bíblica, porque estamos en septiembre, mes de la Biblia. Padre Oscar, adelante con nuestro formador. Bueno, adelante, Padre. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor a través de su palabra. Hoy vamos a reflexionar este segundo tema en nuestra semana bíblica diocesana con el Padre Marcelo García, vicario de la Arquidiócesis de Portoviejo. Todavía no sé si el Padre Marcelo ya está en sala Zoom. Sí, ya estoy, Padre Oscar. Padre, buenas noches, Padre Marcelo, qué gusto tenerte aquí. Te damos la bienvenida. De antemano, Dios le pague, que Dios premie tu bondad, tu generosidad y tu paciencia, ¿sí? Porque sé que estás con tanto trabajo y hoy te vi entregando los planes pastorales, dice que con tantas ocupaciones, pero Dios te pague por esa generosidad de tu parte. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti. No,
Es siempre bonito, es siempre hermoso dejarnos tocar, mover, guiar por la palabra. Entonces, uno tiene que tener compromisos como para a ustedes por hacerme de verdad parte de este camino, ¿no? ¿Cómo funcionamos? ¿Me comentas, Padre Oscar, o ya puedo empezar? ¿O cómo? Mira, tenemos la exposición del tema que lo puedes tomarte 40 minutos, 1 hora, y después tenemos un espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Porque si muchos quieren preguntar, por eso les pedí que de pronto anoten las preguntas, sea por el chat o después alzan su manito y hacen su pregunta. Muy bien. Les agradezco mucho. Entonces, perdonarán las dificultades y las deficiencias. Obviamente, yo soy un amante de la escritura, es verdad que también he hecho estudios, pero la escritura es siempre, trasciende cualquier digamos, intento de comprensión, y más un texto como el que vamos a, digamos, a intentar ahondar ahora, ¿no? Lo importante es que nos dejemos seducir por la palabra y guiar por el Espíritu. Ya hemos invocado la presencia del Señor para ayudarnos a comprender, y yo les invito a leer el texto que hoy día vamos a reflexionar. Yo sé que todos los tienen allí, tal vez ya lo han leído, pero es siempre bueno darle otra mirada. Yo lo hago desde la traducción vieja de la Biblia de Jerusalén por razones de convencimiento. Del libro del Génesis. Después de estas cosas, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí. Haremos adoración y volveremos donde ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. En su mano tomó el fuego y el cuchillo, y se fueron los 2 juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los 2 juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo.
Entonces le llamó el ángel del Señor desde el cielo, diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Beersheba, y Abraham se quedó en Beersheba. He leído hasta el final el versículo 19, como se pueden haber dado cuenta, porque al parecer la versión eloísta del relato, que ha sufrido algunas modificaciones, parece que concluía en un primer momento allí. Es decir, los primeros 10 versículos, luego se acomodan los 11 hasta el 14, que tienen una lógica bastante coherente, y de ahí se pasaba al 19, ¿no? Hoy los especialistas, Maberly y toda esa gente, piensan que 15 al 18 fue un añadido posterior, y realmente en el conjunto del relato puede uno prescindirlo y realmente no interrumpe la economía narrativa. Pero bueno, no nos vamos a dedicar a mirar a eso, sino un poco yo pretendo tener una visión de conjunto sobre este pasaje, porque para muchos autores Génesis 22 es uno de los textos más apreciados y más conmoventes y conmovedores de toda la escritura. No solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. A este narrador deberían llevarlo a Hollywood. Tiene una manera de narrar que inmediatamente te coloca en suspenso. Los silencios oportunos, los detalles oportunos, las acciones sucesivas una a otra, que te hace no imaginar, ver lo que está pasando. Incluso la última escena, cuando va a alargar el cuchillo, cada uno de los verbos que expresa, uno se imagina la acción casi en cámara lenta, casi en cámara lenta. El narrador realmente se pasó. Por eso esta obra ustedes la encontrarán en el arte pictórica, la encontrarán en la escultura. Por ejemplo, la Catedral de Chartres tiene al comienzo un frontispicio donde está el sacrificio de Abraham. En la música, porque ha inspirado realmente, digamos, el sentir religioso. Pero luego también por lo que contiene, por el fondo, digamos, este Dios que pide lo que da, ¿no? O este Dios que quiere quitar lo que ha dado a alguien que le falta, ¿no? Eso lo veremos ahora más adelante. Entonces, para muchos autores, con razón, entre esos, por ejemplo, Gerard von Rata, Moberly y toda esa gente, este texto de Génesis 22 constituye como la cumbre estética y teológica de la historia de Abraham. Ustedes saben que en el libro del Génesis encontramos dos grandes ciclos sustancialmente. El ciclo, bueno, tres, como el de José. Está el ciclo de Abraham, que va del capítulo 12 al 25 sustancialmente. De ahí, del 25 en adelante, encontramos el ciclo de Jacob, que si queremos lo extendemos hasta el 50, y dentro del ciclo de Jacob
a partir del capítulo 37, está el llamado ciclo de José. Se llaman ciclos porque son, digamos, una serie de relatos estructurados en torno a un personaje, ¿no?, que más o menos le da, digamos, una línea conductora. No hay un ciclo preciso de nuestro personaje Isaac, pero Isaac es un personaje muy querido y muy necesario en estas páginas del Génesis. Ya veremos un poco por qué. Al menos 3 razones harán de Isaac, digamos, este personaje del cual no se puede prescindir, aunque no sea importantísimo. No van a encontrar ustedes grandes relatos en torno a Isaac. No. Es más, de hecho, el pobre hasta queda mal en muchas cosas, ¿no? Isaac es el hijo de la promesa, y esa es, digamos, la primera verdad de Isaac. Ya por eso es importante, porque es el hijo que va a garantizar la palabra de Dios y las esperanzas de Abraham. Segundo, prácticamente de Isaac no lo vemos sino solo en Jerusalén, perdón, en lo que es Palestina. Es decir, lo máximo que llegas a Beersheba. Abraham tuvo que bajar hasta Egipto, ¿no? Jacob irá a Egipto, etcétera. Isaac no. Pero es que es importante. ¿Y por qué? Porque si uno de los patriarcas, si los 3 patriarcas salían de Egipto, salían de Palestina, perdón, perdían el derecho de sucesión de la tierra, el derecho de propiedad. Uno tenía que quedarse. Alguien no tenía que desprenderse de esa tierra. Y ese fue Isaac. Por eso Isaac es el que garantiza que Israel sea propietario de esa tierra. Les ha pertenecido, nunca la han dejado. Por eso Isaac es importante, aunque repito, también le hacen al pobre una jugada, ¿no? La mujer después se aprovecharán de su vejez, etcétera, para conceder la bendición a su hijo. Bueno, esto otro relato, ¿no? Lo que quiero decir es que un personaje de poco relieve, digamos, del punto de vista literario, narrativo, pero desde el punto de vista teológico y religioso es muy importante en esa cadena, en ese eslabón que une el patriarca Abraham con el patriarca Jacob, y sobre todo el tema de la tierra como promesa que Dios va a cumplir, y además por él vendrá también la descendencia, es decir, la otra promesa que Dios ha hecho. Si no existiera Isaac, habría que inventarlo. Bien, este personaje, ¿no?, o de él se nos cuenta este relato. Decíamos que desde el punto de vista estético, literario, es de mejor, ¿no? Y también, por ejemplo, tanto la exégesis rabínica cuanto la teología cristiana le han dedicado un amplio espacio a esta figura, ¿no? Especialmente en la teología cristiana, ¿no? Se ha leído este relato a la luz de la figura de Cristo, como un relato tipológico, ¿no? Son, por ejemplo, interesantes las homilías de Orígenes, ¿no?, sobre, por ejemplo, Isaac, ¿no? La homilía 16, 17, etcétera, etcétera, ¿no? Gerhard von Rad define este relato como la más perfecta en la forma y la más abismal de todas las historias de los patriarcas. Si alguien como Gerhard von Rad se atreve a decir eso, créanme que estamos realmente frente a un texto maravilloso, ¿no? La más perfecta en la forma, es decir, desde el punto de vista literario, pero la más abismal también de todas las historias de los patriarcas, porque tiene una hondura y parece que fue pensada para eso. Más que dar una doctrina, este relato quiere mostrarnos un acontecimiento,
me adelanto a una de las conclusiones, pero no pretendamos a partir de ahora sacar una enseñanza inmediata. Probablemente el origen simplemente pretendieron contarnos una historia, un acontecimiento, la historia de un personaje con su Dios. No intentaron darnos una doctrina, al menos no el escritor, digamos, más cercano al texto original. Se trata entonces sin duda de un relato extraordinario, desde el punto de vista literario y más desde el punto de vista del contenido. Un Dios que hasta hace poco se había mostrado misericordioso, se había mostrado con una generosidad total, que había dado cumplimiento a sus promesas en favor de Abraham, desde cuando lo invitó a salir de su tierra, colmándolo de todo, ¿no? Incluso colmando de este modo las esperanzas del patriarca, y que de un momento a otro reclama para sí el don más grande hecho a Abraham, su hijo Isaac, como si quisiera aniquilar las promesas hechas. En Isaac, el patriarca ve el signo de todos los bienes salvíficos que Dios le había prometido. Y ahora parece que tal don debe regresar a su origen. Este relato está pensado para que nos hagamos tantas preguntas. ¿Cuántas interrogantes pasan, por ejemplo, por la cabeza de Abraham en este momento? ¿Qué habrá pensado? ¿O qué Dios es este que pide de vuelta lo que ha dado? ¿Se retracta de su promesa? No puede ser. San Pablo en la carta a los Romanos nos dice que no, que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Y acá? ¿Dónde está la generosidad de Dios? De este Dios que ha prometido tierra y descendencia. ¿Dónde está ese Dios que lo había visitado unos años atrás en Mambré y le había prometido un hijo y lo había cumplido? ¿Dónde está? ¿Y por qué Isaac? ¿Por qué no pudo ser Ismael? ¿Dios acaso no es fiel a sus promesas? Como ven, preguntas como esta se le pueden hacer al texto de manera infinita. Eso ya quedaría para un trabajo exegético. Nosotros miramos el texto, digamos, en su conjunto. Nos encontramos frente a un relato que pertenece a una de las obras maestras de la literatura universal, o por lo menos de la literatura hebrea, ¿no? Como dije, hay un relato original que probablemente va de los versículos 1 al 14 y de allí concluía con el versículo 19, ¿no? Tardíamente se le añadieron los versículos del 15 al 18, ¿no? Y después ya un redactor final puso toda la antigua genealogía del hermano de Abraham, del 20 al 24, y entonces aquí se pone a Rebeca, de la que después se va a hablar, obviamente, como la esposa de Isaac. Pero en un origen, el relato podría ser este: Génesis 22, del 1 al 14, punto 19. Visto así, hay un marco introductivo que lo dan los primeros dos versículos, luego todo el relato del 3 al 8, ¿no? Del 3 al 8, y luego del 9 al 14, cuando ya se llega al lugar, digamos, para los preparativos, ¿no? Y de ahí también se da la intervención divina, etcétera, etcétera, ¿no? Dios interviene, y es quizás la primera verdad que el texto quiere mostrar. Dios interviene y vuelve
a quitar la tranquilidad. La intervención divina toma aquí la forma de una tentación. De hecho, el texto lo dice, que Dios puso a prueba a Abraham, ¿no? Le pone una prueba. Tentar significa probar, ¿no? ¿Qué quiere probar Dios de Abraham? Quiere probar su confianza, quiere probar su fidelidad, ¿no? Los seres humanos en estas circunstancias también nos encontramos frente a momentos como estos, ¿no? Todo hombre es un misterio, sabemos algo de él por sus acciones y por sus obras, ¿no? Las palabras ciertamente son importantes, pero más importantes son las acciones. Dios quiere ver quizás las acciones de Abraham. Dios quiere probar a este hombre que hasta ahora ha mostrado su fidelidad. Vean que hay una similitud entre, por ejemplo, el relato de Job, ¿no? Sobre todo esta parte primero introductiva, ¿no? Dios prueba a Abraham como prueba nuestra fe, ¿no? Esa fe que empieza, tiene un camino, va madurando. Abraham ya había hecho ese camino, ha dejado su tierra, ha dejado su pasado y ahora parece que Dios le exige que deje su futuro. ¿Será que aquí se está mostrando cuál es la fe que Dios pide? Que Abraham no tenga nada seguro, porque lo único que podía garantizarle el porvenir era su hijo, donde podía perpetuar su nombre, su sangre, su propiedad, su patrimonio. Ahora no. Abraham no es ningún superhombre, tampoco es un héroe de la fe, aunque es llamado el padre de la fe. Es un hombre que puso su confianza en Dios y así quiso vivir desde que abandonó su tierra. Lo tomó en serio y por eso empezó a caminar con él. Al comienzo, según Génesis 12:1, su inicio fue una palabra que lo hizo salir de la casa paterna, ¿no? Y lo lanzó a un futuro, a una tierra desconocida, a una tierra lejana, a Palestina. Dios ahora le habla a este mismo hombre, quien lleva 30, 40 años quizás, caminando confiado en las promesas de Dios. Cierto, ha caminado a tumbos, con tentaciones, etcétera, pero siempre se ha apoyado en Dios. Y un hombre que, consciente de su límite, y aceptaba tal, ¿no? Y ahora Dios pide a Abraham algo inaudito. Le pide su hijo, pero lo pide, según el relato, también de una manera tan dramática, ¿no? Dame a tu hijo, el que amas, tu único. Le pide un hijo y le manifiesta la enormidad del sacrificio que le traerá este don. Con razón, muchos padres hablan que más que el sacrificio de Isaac, como se llama normalmente este relato, en realidad hay que hablar del sacrificio de Abraham. De hecho, en la tradición judía, este relato lo llaman la akedah, que es la legadura, la atadura, ¿no? La atadura de Isaac, ¿no? Se trata del único hijo. No hay más. Ya Ismael se ha ido. E Ismael no es el hijo de la promesa. Y ya no podrá haber más hijos por su edad avanzada, por la edad avanzada de Sara.
no hay futuro para Abraham sin Isaac. Lo quiere mucho por ser su único hijo, pero sobre todo porque en el muchacho se encarna la promesa divina. Isaac es para Abraham la certeza de que Dios lo ha acompañado y lo acompaña en su vida. Si queremos, Isaac es la personalización de la esperanza de Abraham. Con el andar del tiempo, Abraham quizás podría olvidar que su hijo fue fruto de una gracia, que debía siempre considerarlo como un don. Con el tiempo quizás corría el peligro de considerarlo propio, como si fuera algo natural, algo debido a él, algo que nació de él. Y quizás por eso Dios le pide algo inaudito. Le pide su hijo, su único, al que ama. Cuando leemos este pasaje, algunas veces en su interpretación, por la forma como está, digamos, hecho el relato, se intentan dar explicaciones, digamos, a nivel de sentimiento, ¿no? Y tenemos el peligro en un texto como este, por ejemplo, de psicologizar excesivamente este texto. No es la intención del autor eso, ¿no? Lo que aquí se pone en primer plano es que Dios le pide a Abraham su futuro, así como en Génesis 12 le pidió su pasado. Deja tu tierra, camina conmigo. Y ahora, deja tu futuro y tu seguridad, camina conmigo. ¿Qué es la fe en el fondo? ¿Abandonarse en Dios? No. Por eso lo que aquí se pone en primer plano, y permítame que insista en esto, ¿no? Es que Dios pide a Abraham su futuro. El futuro, de una u otra manera, es lo más precioso que uno puede tener. Lo que nos hace a uno permanecer en la existencia es proyectarnos, es mirar con ilusión el porvenir, ¿no? Es fijarnos metas, ponernos objetivos, ¿no? Sin futuro, sin una esperanza, por muy pequeña que sea, uno no camina. Nadie puede vivir, ¿no? Eso está demostrado también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Quien ha leído a Víctor Frank, el padre de la logoterapia, podrá darse cuenta cómo él, en sus experimentos, cuando estaba en los campos de concentración en Auschwitz, decía e hizo esos experimentos, y quienes tenían esperanza de que su hijo estaba vivo, su hija o su esposa estaba viva, lograban sobrevivir. En cambio, quienes se enteraban que había muerto su esposa o su hijo, o sea, morían prácticamente al instante, ¿no? Abraham, más o menos podemos decir, veía en Isaac eso, ¿no? Él era la razón de su vida. Quizás que estaba cambiando a Dios por Isaac. Abraham entonces es requerido nuevamente a que crea contra toda esperanza, para usar una paráfrasis paulina, ¿no? Por eso, uno de los mejores comentarios que existe sobre este pasaje, bueno, más que comentario, una actualización, lo encontraremos en la carta a los Hebreos, ya lo veremos en el capítulo 11, ¿no? Se le ponía a Abraham toda su vida en entredicho. ¿En realidad has confiado en Dios o en ti mismo, ¿no? Si Dios le había prometido un hijo, causa de bendición para el futuro, ¿dónde quedaba esa palabra ahora? Dios se contradecía. Aquí estaba lo profundo de la tentación. También para Abraham. ¿Quién es este Dios que me promete algo, me lo cumple y ahora aparentemente me lo quita?
¿Puedo seguir confiando en este Dios? ¿Vale la pena tener fe en este Dios? Aquí estaba, digamos, lo profundo de la tentación. Miren, en el fondo, todas las tentaciones tienen que ver con la experiencia de una relación con Dios. Viene la de Jesús. Todas eran, si eres hijo de Dios, si es tal. O sea, era en su relación con Dios. Como que el diablo lo tentaba para tocar, digamos, en lo medular de la fe, ¿no? Dios sustituye el sacrificio humano por el de animal, ¿no? Algunos han leído también en este texto, digamos, ese paso de una religión más elevada, digamos, donde se sustituye el sacrificio humano que debió existir por el sacrificio de animales en la relación con Dios. Bueno, eso realmente se puede ver en muchas aristas, pero no tenemos, digamos, suficiente material para poder afirmar eso, ¿no? Y tampoco no me parece que sea, digamos, la intención del relato, ¿no? Sin embargo, esta sustitución está iniciando un camino. El sacrificio se sustituirá un día por el sacrificio sin mancha del Señor Jesús, quien una vez y por siempre se ofreció por todo el género humano. El sacrificio que no se pudo dar, ¿no?, de Abraham, es imagen del sacrificio que sí se dio, el sacrificio del Hijo, ¿no? El sacrificio de Cristo, ¿no? La Eucaristía, digamos así, el sacrificio, el eucarístico, será el que nos hace aceptables a las personas ante Dios. En adelante, a partir de este momento, todo sacrificio tendrá relación con el sacrificio de la Eucaristía, el centro de nuestra fe. Abraham va a llegar hasta el fin y a matar quizás su esperanza, matando a su hijo. Y ahí el autor, digamos, muestra la genialidad de sus capacidades, ¿no? En el diálogo con el hijo, en los silencios y luego en las acciones. Abraham lo amarra. Ese amarrar va a quedar como un símbolo de ese acto, ¿no? De hecho, en el Islam y también en el mundo de los judíos, esta figura del amarre, de la aquedá de Isaac, va a ser un símbolo, y tanto que será incluso en el mundo judío una fiesta, ¿no? Aquí se funda la fiesta de la aquedá. ¿Qué significa aquedá? Decía, aquedá es el amarrar, ¿no? El atar. Es la fiesta de la fe, cuando el hombre ofrece a Dios su esperanza. Dios reconoce la fe de Abraham. Ha llegado a su madurez. Por eso en adelante podrá tener a su hijo, ya que no olvidará que es un eterno dado por Dios. Cuando no le niega nada a Dios, Dios absolutamente te negará a su hijo. En ese momento Dios interviene a través de un ángel. Dios interviene para hablar a Abraham, para recordarle la bendición que había empezado en Génesis 12:1 y que varias veces se había hecho ir a lo largo de la historia de Abraham. Dios detiene la mano asesina, ¿no?, y libera al inocente. La bendición es o significa una fuerza mucho mayor que la muerte, una fuerza en el que la recibe. Abraham es bendecido.
Y Abraham entonces va a gozar de la bendición del hijo para siempre, ¿no? Dios provee en un monte, va el hijo, van acompañándoles 2 mozos, 3 días. Todas esas indicaciones, la tradición cristiana ha visto, digamos, en relación con el sacrificio de Jesús. Él también, como Isaac, llevó el madero, ¿no?, en donde sería sacrificado. Isaac lleva la leña donde será también sacrificado. Aunque el padre intenta que no le pase nada al hijo. ¿Por qué? Porque no le da ninguno de los instrumentos que pueda herirlo, ni el fuego, ni el cuchillo. Eso lo lleva a Abraham. Y a la pregunta del muchacho, padre, el cordero, Dios proveerá. Algunos autores dicen que más que un acto de fe, es una expresión de amor que grita, casi una oración. Dios, Abraham, más que contestarle al Dios, provee tú. Provee tú. Y después, así será. Conocemos la historia, es librado el hijo, ¿no? Y es salvado, digamos, Abraham, ¿no? ¿Qué pretendía el autor de todo esto? Les decía al comienzo que en esta historia no se nos quiere transmitir tanta doctrina. Por ahí algunos dicen que es una manera con la cual Israel pone el énfasis en un nuevo modo de ser una religión donde ya se sustituye los sacrificios humanos con los sacrificios de animales. Puede ser, hay algunos relatos que pueden ayudar a comprender eso. Insisto, la gran mayoría de exégetas piensa que el autor quiere mostrar un acontecimiento. El acontecimiento de un camino de fe de alguien a quien Dios le pide el pasado y le pide el futuro. Y quizás si hay algo que hay que aprender, es que la fe es el día a día cotidiano con el Señor que te va llevando, haciendo su camino y siendo fiel un poco a sus promesas, ¿no? Abraham será esa figura luego de fe, ciertamente, por todo eso que ha mostrado a lo largo del camino. Isaac será figura de Cristo, ¿no? Anticipación del verdadero sacrificio, etcétera, etcétera. Repito, en la carta a los Hebreos, por ejemplo, se nos dice, por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Hebreos 11, 17, 19. Y para los judíos, por ejemplo, esto quedó plasmado, como les decía, en la famosa fiesta de la Akedah, ¿no? En el escrito Rosh Hashanah, que significa fin de año, se dice, ¿por qué se toca un cuerno tomado de un carnero? El santo, bendito sea, dijo, tocad el cuerno de un carnero ante mí para que me acuerde en favor de ustedes de la atadura de Isaac, Akedat Isaac, hijo de Abraham, y os lo aplique como si ustedes mismos se hubieran atado como un sacrificio ante mí. Luego, también ya hay una serie de elementos que no entro a discutir, es todo lo que tiene que ver con los sacrificios humanos. Hay expresiones como el término Moloch, quizás es de origen fenicio y que se empleaba para designar el sacrificio humano, que ya repito, con
con la presencia de Isaac queda como abolido, porque para Dios la vida humana es sagrada, etcétera, etcétera, y no aceptará nunca ningún sacrificio de esto. Bueno, eso ya se puede un poco discutir. Los padres de la iglesia y el cristianismo primitivo leyeron en este episodio, en la Aquedad, el símbolo, en la lectura tipológica que hicieron, leyeron siempre la figura de Jesús por estos elementos que les decía, ¿no? Obviamente con la diferencia de que el Hijo en la fe cristiana sí murió, sí fue sacrificado, pero al igual que Isaac fue recobrado vivo por la fuerza del Padre. Y de ahí obviamente la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía en su dimensión sacrificial, que algunas veces la pasamos como muy de lado, ¿no? Yo insisto que el concilio ha dejado claro que sí es verdad que la Eucaristía es una mesa compartida, es una comunión, nunca se le ha quitado la dimensión sacrificial. Y algunas veces como que pasa de lado esa dimensión de la celebración misma eucarística. Cuando estamos allí, estamos frente al misterio de la cruz. Queremos simbólicamente también en el ara que estaba preparando para la muerte de Isaac, y que fue Cristo realmente el risueño, porque eso significa Isaac, el que daría su vida en un sacrificio incruento, ¿no? Pero no por eso menos sacrificio para la salvación humana. Esto ya lo había anticipado Isaac, o mejor, Abraham, que es realmente el quien padece ese sacrificio al entregar a su hijo al mismo Dios que se lo había donado como expresión de su amor. Yo hasta aquí me quedo. Si tienen algunas preguntas, estoy disponible para poder un poco responder, si puedo, si no ya les mando. Ya les mando la respuesta. Muchas gracias, Marcelo, padre Marcelo. Entonces, por favor, querrán hacer muchas preguntas, pero yo quiero destacar algunas cositas bien importantes que nos has dicho, ¿no? Dios le pide a Abraham su futuro, así como en Génesis 12 le pidió su pasado, que deje todo, que salga de su tierra y prácticamente se coja de la mano de Dios, a donde Él le diga, a donde Él le oriente. Esto para mí, yo creo que para todos nosotros es muy importante, porque eso también es lo que nos pide. Porque es posible que nuestro futuro es lo más lindo de la vida, como lo planteamos nosotros, Marcelo, o sea, como nosotros quisiéramos. Pero las cosas no son como nosotros quisiéramos. Eso sería bonito que nos puedas un poquito iluminar, porque ¿cuántas veces nosotros en este afán de hacer una pastoral bonita, un trabajo con la gente, nosotros tenemos muchos sueños, muchas esperanzas, muchas ilusiones, que bueno, eso es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Inclusive un plan pastoral es a veces desde lo que nosotros quisiéramos, pero las cosas no nos salen como quisiéramos, sí, como nosotros queremos. Y el Papa Francisco sí habla de esto, él dice, a veces las sorpresas, pues déjate sorprender por Dios. Dios nos sorprende en el camino y a la final lo que nosotros hemos planificado a lo mejor se queda por acá. Entonces, ¿cómo nosotros superar esta ansiedad, a veces esta desmotivación que sentimos porque no entendemos todavía que nuestro futuro está en manos de Dios? Gracias, Padre Oscar. Mira, es normal buscar seguridades y es normal fijarse metas, caminos, objetivos, porque la vida tiene que ser planificada. Estamos aquí para algo y tenemos que descubrir el sentido de esa misión para la cual estamos acá. Pero como humanos también corremos un riesgo, y es que tenemos la tendencia a querer, digamos, controlar todo, porque aquello que no controlamos, aquello que no dominamos, simplemente se nos escapa, y al no tener el control sobre eso, tememos que nos pueda, digamos, hacer una mala pasada. El futuro, por ejemplo, es una de las cosas que no controlamos. Por eso, por ejemplo, tú ves que mucha gente
vive, por desgracia, incluso gente que se dice católica, que anda buscando que horóscopos, que brujería, etcétera, para ver cuál será mi futuro. Y Dios es tan sorprendente, que lo hemos visto esta semana en la palabra de Dios. Mis caminos no son sus caminos. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero no dice que no lo encontraremos. Al contrario, dice, búsquenlo mientras se hace encontrar. O sea, la fe es ese camino que nos lleva desde la certeza de Pablo. Mi vida es Cristo, pero tengo que buscarlo a Dios siempre. Ladislao Boros dice que Dios es siempre nuevo, el siempre novum. O sea, está siempre sorprendiéndonos con sus caminos. Y para que entendamos eso, Jesús nos pone esa parábola sorprendente también del domingo, ¿no? Que me imagino a sus oyentes cómo habrán quedado, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos aferrar a Dios. Cuidado con pensar que ya tenemos a Dios completito por convertir todo el catecismo o por sabernos la Biblia de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:22. Cuidado, ¿no? Dios es mucho más que eso, mucho más que eso. Entonces, es importante también esa actitud de humildad que Abraham la tiene, ¿no? En el fondo, tú me lo diste, tú me lo quitaste. En palabras de Job, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Claro, eso requiere un camino de fe, un camino también de humildad, un camino de oración, pero creo que en el fondo es una gracia y el Señor lo concede a quien desea vivirlo así, ¿no? No, tienes, parece el micrófono apagado, Oscar. Perdón. El sacrificio de Abraham, tengo algunas preguntas de aquí en el chat. El sacrificio de Abraham es como un anticipo del sacrificio de Dios cuando entrega a su único hijo por toda la humanidad. Después dice, te voy a leer para ver si hacemos dudas. ¿Qué necesitamos para llegar a la madurez de la fe? ¿O cómo llegar a la madurez de la fe? Dice, debemos hacer la voluntad de Dios para ser felices. Y luego dice, Padre Marcelo, buenas noches. ¿Dios nos pone pruebas o es el resultado de ocupar mal la libertad que nos da? Tenemos que dar testimonio de nuestra fe en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, no sé si logré. Bueno, la escritura habla directamente de pruebas y dice que en muchas ocasiones Dios ha tenta, digamos. Obviamente la idea no es que Dios está dudando sino es una especie de proceso de maduración en la fe y de conciencia del sujeto. O sea, más que para que Dios tenga un número con que evaluar, es la conciencia de la propia persona que al superar ese camino se da cuenta de todo lo que tiene por delante. O sea, no es que Dios quiere tener certeza de que si este me ama o no. No es eso, ¿no? Eso no es en ese sentido que pone la prueba, sino en la capacidad de madurar, de crecer, etcétera. Lo del uso de la libertad, no sé, Padre Marcelo dice, ¿Dios nos pone pruebas o es el resultado de ocupar mal la libertad que nos da? San Pablo nos dirá en la carta a los Efesios que Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Incluso en esta época del Antiguo Testamento, ¿no? A mí me gusta traducir, ya eso ya es una manía de los exegetas a veces, que nos detenemos en cositas. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tus parientes y de lo tuyo, también se puede traducir, sal de ti mismo y de lo tuyo. Es decir, hay una especie de espiritualidad del éxodo, por así decirlo. Es como que si Dios, el primer requisito que nos pide para empezar un camino con Él es que seamos libres. Sí. Sin pasado, sin contorno que nos delimite, etcétera. No quiere decir que lo niegue, no, sino sin cadenas. Debe salir de ti mismo. El primer paso es que tú no seas el centro. El primer paso es que tú no seas el centro. El primer paso para caminar es liberarte de ti mismo, ¿no? Y ahí sí, ya vas dejando después todo tu antepasado. Pero tú eres el primero que debe estar libre.
Un detallito súper importante, dice, Dios no permite que Abraham sacrifique a su hijo, pero Dios sacrifica a su único hijo por nosotros pecadores. Eso es un comentario que pone alguien. A ver si de pronto alguien puede alzar su mano, levante su mano y haga cualquier pregunta que desee, cualquier inquietud que tenga. Es que el que nos iba a redimir no iba a ser Isaac. El que nos iba a salvar es Cristo. Claro. A ver, ¿alguien alzó la mano? Sí, había una mano que se levantó. Eso, María Tello, tenemos 3 manos levantadas, ¿no? María Tello, a ver, por favor, puede activar su micrófono y hacer la pregunta. Sí, buenas noches, padre Marcelo. Buenas noches, padre Oscar. Es algo tan que me llegó ahorita su pregunta, padre Oscar. Dios pide el sacrificio a Abraham a su hijo. Pero qué maravilloso ese corazón de Dios, que solamente quizá una prueba que le hizo a Abraham para ver la fe de él, hasta dónde tiene esa profundidad de amor a Dios para ofrecer el único hijo que tiene. Ahora, padre Osquitar, usted acaba de llegarme a lo vivo, cómo Dios, en cambio, sacrifica a su hijo Jesús para dar la vida a nosotros, por nosotros los pecadores. Ahí quisiera, padre Marcelito, que por favor ayúdenos. Claro que Dios es ese amor vivo para cada uno de nosotros, sus hijos, aquí en la tierra, pero es algo fuerte en entender y en ¿cómo se dice? Y llevar ese entendimiento, ese valor de Dios, de llevar a su hijo hasta la muerte. ¿Ya? Yo solo respondería, hermana María, a partir de la Escritura, en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio hijo para que nadie pierda, nadie se muera, sino que todos se salven por medio de él. No hay ningún otro texto donde se diga que hay otro nombre en el cual seamos salvados, sino Jesús. Por eso, lo de Isaac en la pedagogía divina era anticipación, era una figura, un tipos, como dicen los padres, de lo que sería realmente el sacrificio redentor, que es el de Cristo. Está al levantar la mano de Rubén. Rubén, ¿de dónde nos habla? ¿Desde dónde? ¿Desde qué parroquia? Buenas noches, padre, desde Piura, Perú. Piura, a ver. Buenas noches. Ya, lo que quería preguntarle al padre que en la conclusión, ¿no? Lo que yo puedo rescatar del texto es que más que un texto es un libro de fe, por todas las contradicciones que podemos sacar de este libro. No, de este texto podemos sacar muchas contradicciones, pero más que todo es un libro de fe que tiene que ser explicado meramente para poderlo entender, ¿no? ¿Es cierta la conclusión que saco yo? Bueno, yo en la Escritura, yo no me gusta hablar tanto de contradicción. Yo prefiero hablar de complementación, si se puede usar esa expresión, de complemento, ¿no? Y ciertamente sí se requiere una interpretación, una lectura, conocimiento de los contextos, pero me parece que la forma más, digamos, sencilla también es intentar leer la Escritura con la humildad y docilidad que suscita el espíritu, ¿no? Dejarse guiar por las emociones que el espíritu va suscitando, y obviamente si hay algunos pasajes que son un poquito más difíciles y requieren algún
comentario, alguna cosa se puede ver, por ejemplo, sí, por ejemplo, yo que sé, los añadidos históricos que se le han hecho, etcétera, etcétera. Claramente eso sí, pero en el fondo eso no cambia, no cambia. Y que sea un libro de fe no significa que no tenga una dimensión histórica, y que sea un libro de fe no significa que no estamos frente a una obra hermosa desde el punto de vista literario. Que sea un libro de fe no significa que no conmueva a leerlo, ¿no? Uno lee ese pasaje y ciertamente te hace vibrar la fibra más honda del corazón. Indiferente no te deja. Edison Vélez, buenas noches, puede activar su micrófono. ¿De dónde nos habla? Buenas noches, hermanos. Ecuador, Bolaseo. Sobre la lectura, ¿no? Como sabemos que debemos saber el contexto para poder asumir el texto, y sabemos que el contexto es que es un Dios amoroso, ¿no? En la antigüedad, hasta Abraham, hasta Moisés, hasta que entregó la tierra prometida a los judíos, se diría a los, ¿ya? Todo eso era un Dios de guerra, ¿no es cierto? Un Dios donde, aunque sea por mano fuerte, le daba lo que ofrecía a los humanos. En este caso, como cambia el tiempo, a la venida de Jesús dice es un Dios de amor. Ya no podemos, creo, comprender como en la antigüedad de que quería sacrificar a su hijo, ¿sí? Por X cosa. En ese tiempo, dice, tenía temor a Dios, porque Dios infundía temor, porque tanto daba lo bueno como al que no obedecía o no hacía lo que él pedía, prácticamente le pasaban cosas malas. Eso era en la antigüedad. Vino Jesús y nos dijo que era un hombre, sí, que es un Dios de amor. Hoy en día, ya uniendo todas las partes del Antiguo, del Nuevo Testamento, pienso, ¿no?, que es la prueba que Dios nos da a ver qué es lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecerle a Él. Si Él nos pide un hijo hoy en día, no va a ser para matarlo, no va a ser en sacrificio, pero imagínense a los sacerdotes, son hijos de personas. Y yo he visto muchas personas que dicen, uy, mi hijo quiere ser sacerdote o quiere ser monjita, y en vez de decir, uy, va a servir a Dios, va a estar con Dios, dicen, no, eso no puede ser, no me va a dar hijos, no me va a dar descendencia. Por lo tanto, aman más su propia descendencia que amar a Dios. Ahora, todo esto del sacrificio pasó antes de que Dios nos diera los mandamientos, ¿no? Si hoy en día Él nos pidiera un sacrificio como en aquella vez a Abraham, sí, estaría violando de sus propios mandamientos que dice no matarás, ¿sí? El mandamiento que nos dio Él. Entonces yo pienso que más que todo hoy en día, poniendo el contexto como les acaba de decir, es que estamos dispuestos a ofrecer a Dios hasta donde que Él nos pida, estamos dispuestos a ofrecer. Lógico, ya no nos va a pedir que matemos a nuestros hijos, ¿no? Porque ya hay el mandamiento que Él mismo puso, no matarás, ¿sí? Y hay el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, es el mandamiento. Mandamientos. Eso era mi punto de vista, ¿no? Le agradezco bastante. Yo una cosita para el hermano Edison, le agradezco mucho su intervención. Cuidado con ese cierto maniqueísmo de pensar en que hay como dos principios que luchan entre el bien y el mal, y que el Dios era antes de Jesús perverso y malvado, y con Jesús ya llegó el Dios bueno. No, no, no. Primero, que es el mismo. Segundo, el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios bueno. Es más, hay pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento donde se muestra un Dios maravilloso. En Isaías, por ejemplo, ¿puede una madre olvidarse de su hijo? Aunque una madre se olvidara, yo nunca me olvidaré. O pasajes incluso en el libro del Éxodo, donde Dios prohíbe justamente el maltrato de las personas y hay que amar a los enemigos, etcétera, etcétera. Ya en el Antiguo Testamento, libro de Levítico, capítulo 19, una regla clara, por ejemplo, sobre el amor a los extranjeros o extraños. O sea, es verdad que hay unos pasajes que pueden responder a unas circunstancias concretas históricas, tanto literarias como históricas, pero cuidado con pensar que Dios, hasta Cristo, digamos, fue malvado y perverso, y después de Cristo fue el Dios bueno. No, 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 porque es el Dios que con su pedagogía, obviamente, adaptándose
a las circunstancias de su tiempo, fue manifestando, digamos, su amor también a la humanidad. Paulina, puedes activar tu micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches, Padre, y todos los compañeros que estamos atentos a este gran mensaje. Es una cosa tan importante que podemos destacar de parte de Abraham. Me atrevería a decir la fidelidad a nuestro Padre Dios y la humildad, la aceptación y sobre todo decirle sí, Señor, aquí estoy. Aceptó dejar al pueblo, cambiar un pueblo. Fue el pasado. El futuro, o sea, prácticamente pidió tener su hijo y sacrificar a su hijo único, que era su futuro, que es lo que nos acaba de analizar. Pero yo resalto aquí a la pregunta que su hijo le hace. Tenemos leña, tenemos todas esas cosas. Me atrevería a decir hasta la planificación de la familia. ¿Dónde tenemos? A ver, ¿y ahora qué hacemos? Pero nos falta tal cosa. Lo que le dijo, nos falta el carnero, nos falta para sacrificarlo, el animal, o sea, ¿no? Pero el padre, con qué sensatez, inspirado ya, que Dios mismo le da este valor de decir, y por la fe mismo, Dios proveerá. O sea, ¿qué decimos ahora? Que se haga la voluntad de Dios. Hoy día planifico esto, yo planifico este otro, pero más mañana será lo que Dios nos permita y Dios que se haga lo que Él desee. Yo repercutiría un poco la palabra también de Jesús en la oración que hizo después de la última cena. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Inspirado en ese hijo amoroso, de la misma manera es Abraham también con su hijo. Ese sacrificio que iba a hacer. Sacrificar un futuro no es en perderse, sino en ponerse en las manos de Dios. En esto me gustaría que nos haga un poco más, Padre Marcelo, muchísimas gracias, de motivarnos más en la realidad en que vive nuestra nación, en la realidad que vive el mundo entero. Dios le pague. Gracias, Paulina. Gracias. Bueno, claramente la iglesia es maestra de humanidad y los cristianos somos expertos en esperanza. Si miramos la realidad tal y como estamos, nos vamos a quedar sin carnero. Si miramos un poquito alzando la mirada, vamos a encontrar un carnero que Dios lo va a proveer. Quiero decir con este lenguaje simbólico, parafrasando el texto, que si agachamos la mirada solo, deteniéndonos en la realidad, solo vamos a ver muerte, sangre, destrucción. Si somos capaces de trascender el miedo, de trascender la preocupación, de trascender los normales, digamos, situación dramática que estamos viviendo de muerte y de terror, siempre encontraremos una luz de esperanza. Por una razón sencilla. La esperanza cristiana no es un vano optimismo. La esperanza cristiana no se funda en lo que podamos ser o hacer. La esperanza cristiana se funda, Romanos 5:5, en que Dios ha puesto su amor en nuestros corazones. Y eso no lo cambia nadie. Gracias, Padre Marcelo. A ver, Evelyn Grados. Por favor, puede activar su micrófono. Buenas noches. Quiero compartir 3 ideas nada más, brevemente. La primera, pues cuando cuando Dios le pide a Abraham sacrificio, no le dice, no es igual asesinato, ¿no? No le dice, vamos y matamos a tu hijo, no, sacrificio es hacerlo sagrado. Ya es una interpretación posterior esto del asesinato que es un poquito delicada.
Segundo, hay una diferencia entre cordero y carnero. La Sagrada Escritura nos dice que fue en sacrificio el carnero. Y el carnero, pues, es parte del ganado ovino, pero es del carnero macho, el papá. El cordero es el chiquito, la cría del carnero. Y por último, realmente, pues, Isaac es hijo de un milagro, ¿no? Es de la fertilidad, y me gustó mucho eso de que Dios le pide el futuro, es el gran milagro que pues no se evidenciaba y ahora se evidencia, Dios ahora le pide. Y no es, pienso yo, ese es mi criterio, no es así una prueba, sino que Dios le pide. Dios no está atándola contra una pared y decir, dámelo, sino Dios le pide en ofrecimiento, nada más. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, Evelyn, este aporte muy fundamental. David Pano Luisa, por favor. Hay una pregunta, Padre Marcelo, de YouTube que hacen. Ahorita nos están escuchando en YouTube y en Facebook. Ahí también Luz Gómez dice, buenas noches, Colombia, desde Colombia. Me gustaría que me ampliara todo sacrificio que tiene que ver con la Eucaristía. O no sé si es la cuestión, la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Porque Sí, algo nos sea da. eso. Lo que yo quería insistir es que para los cristianos, a partir del sacrificio de Cristo, todo acto sacrificial tiene referencia a la Eucaristía, es decir, es una oblación. Es como dice la quedad judía, nos atamos para Dios, le ofrecemos a Dios. Lo que decía Evelyn, ¿no? Es un darle a Dios lo que nosotros somos, que en el fondo es devolverle lo que Él nos ha dado. Ya. David, por favor, active su micrófono. Muy buenas noches, Padre Marcelo, Padre Oscar, desde la parroquia Laques. Mi pregunta sería, nosotros tenemos al Padre, en este caso tengo mi esposa y tengo mis hijos. ¿Cuál sería el sacrificio de hacer en esta ocasión para llegar a nuestro Padre? Quisiera que ahí un poquito me direccione un poquito para ver cuál sería el sacrificio en sí de la familia, en este caso, para nosotros poder comprender esa fe que realmente como la que tuvo Abraham. Muchas gracias. Bueno, eso depende un poco de las circunstancias propias, ¿no? Un poco de cada familia. No hay un manual único para todos, ¿no? Lo que sí es cierto es que el Señor nos pide a todos la capacidad de ofrecernos, como dice San Pablo, como hostias vivas, agradables a Él, ¿no? Y ciertamente, pues, el ámbito familiar adquiere, digamos, una connotación particular, porque hay también una dimensión sacramental con el matrimonio que hace que en esa unión, pues, se transmita, se transfigure, se vea, se note el amor de Cristo, la iglesia. Entonces, por ejemplo, una familia que viva los valores de la fidelidad, del amor, ¿no? De la honestidad, de la educación correcta de sus hijos, una vida, digamos, de oración y de vinculación con la parroquia. Todo eso va a hacer que la familia responda de una u otra manera a las exigencias, a la identidad propia de lo que significa ser cristiano. Y ya luego serán las circunstancias propias las que vayan determinando en los momentos especiales donde alguna vez un sacrificio sea más necesario que otro, ¿no? La vida cristiana es sacrificio en el sentido que es una ofrenda dada a Dios continuamente, justamente para unirnos al misterio salvador de la única ofrenda que redime, que es la de Cristo. Dolores Villasís puede activar su micrófono. Buenas noches, Padre Marcelo. Buenas noches, Padre Oscar. El gusto tan grande el estar escuchándoles. Y mientras uno más escucha, más se aprende.
Mi pregunta es sobre la obediencia que tuvo Abraham, ese sacrificio que iba a hacer. Y después cuando el ángel asomó y le dijo, le habló a Abraham, entonces todo quedó ahí. Y en nuestra vida, para mi manera de pensar, no sé si esa es la pregunta que voy a hacer, Padre Marcelo y Padre Oscar. Por ejemplo, en nuestra vida, para esa fe tener más en Dios, más profundo, es el sacrificio que iba a hacer Abraham. Pero no, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un sacrificio quizás como con nuestros hijos, con nuestros amigos. No. Allá voy también. Entonces, algún sacrificio que Dios permita hacer nosotros para estar más cerca a Dios, tener más fe en Dios, porque Él es tan bueno con nosotros. Él nos está dando todo. Nosotros somos un poco medios atrasaditos que no entendemos bien el amor de Dios que nos tiene a nosotros. Esa es la pregunta, Padre Marcelo y Padre Oscar, de aquí de la Maná. San Pablo dice en la carta a los Romanos, el capítulo 10, que fides ex audito, es decir, la fe entra por la escucha, la fe es la obediencia. Y cuando se relaciona a Abraham, su fe se relaciona con la capacidad de escucharle a Dios, de audire, de escucharle para ponerse, digamos, en marcha y en práctica, ¿no? Entonces la fe requiere la actitud humana y humilde de la obediencia. Obediencia poniéndose humildemente bajo las directrices o la voluntad de Dios. Y eso después ya se traduce en la vida concreta, como dirá Jesús en el Evangelio, ¿no? No se trata de decirme Señor, Señor, ni esa cosa, sino de cumplir con la voluntad del Padre. Eso requiere un ejercicio, digamos, que también es fruto de la gracia, de saber escuchar a Dios, de estar dispuesto, digamos, a hacer su voluntad y eso. Pero eso también es una gracia. Pero lo que sí es claro es que la fe tiene que ver con esa capacidad de escuchar y ponerse, digamos, en camino. No tanto con el hecho de hacer, digamos, el sacrificio. Hoy porque nos ha tocado la figura de Abraham. Y él, digamos, era el padre de la fe antes del capítulo 22. ¿Sí? En el capítulo 15 se dice que creyó y porque creyó, Dios se lo tuvo en cuenta como justicia. Es decir, Abraham fue redimido, salvado, hecho amigo de Dios antes del sacrificio de Isaac. ¿Sí? Es decir, ya él tenía fe, ya él era el padre de la fe, etcétera, etcétera. Y ya después, capítulo 4 de la carta a los Romanos, lo pondrá justamente como modelo de fe. No, Abraham no nació con la fe después del sacrificio de Isaac. Lo que ha hecho esto no es más que mostrar una fe quizás más honda todavía y más radical y más pura. Gracias, Padre Marcelo. Carmita Quintana. Vamos a ser concretos en las preguntas porque el tiempo se nos agota. Preguntas concretas, a ver. Ya. ¿Ahí me escucha? Sí. Ya, gracias, Padrecito. Buenas noches nuevamente. Padre Marcelito, el día de ayer nosotros fue la lectura de la muerte de Caín, que le podríamos entender es una lectura de sangre, de resentimiento. También hablamos de la muerte de Jesús, un sacrificio. Hoy en la lectura hablamos del sacrificio que Dios pide a Abraham con su hijo. ¿Cómo entender estas lecturas, Padre Marcelito?
si Dios para nosotros es amor, es bondad, es lo máximo que Dios que nos ha bendecido, pues no. Y con esto, ¿cómo podemos nosotros hacerles entender? Porque le hablo en sentido figurativo, que los niños en la catequesis me preguntaban a alguien, señorita, ¿y cómo puede ser posible que mi papacito me dice que Jesús se muere y que el cuerpo y la sangre de Jesucito comemos ahí? O sea, la sangre en la copa y la carne en el pan, en la hostia. Y yo le decía, ¿y qué te dijo tu papá? Es que eso estás haciendo, estás comiendo a Jesús ahí. ¿Y crees que nosotros vamos a irnos a comer un ser humano ahí? O sea, en sentido figurativo le hablaba así el papá. Entonces nosotros digo, ¿cómo entender, hacerles entender a los niños de esa manera para que comprendan que esto, cómo deberíamos nosotros hacer, demostrarles que esto no es un sacrificio, sino mejor nosotros hacerlo como agradecimiento o como obediencia? Ese es mi padre Marcelito. Muchas gracias, padre Marcelito. No hay amor más grande, dice Juan, que el que da la vida por sus amigos. Y nadie tiene amor más grande que aquel que se entrega a sí mismo por los demás, por las personas que quiere. O sea, amar en la lógica cristiana no es un sentimiento vago. Implica esa capacidad de salir de sí mismo para darse al otro. Y eso nos hace vulnerables. Por lo tanto, cada acto de amor es un sacrificio realmente, ¿no? Si no hay sacrificio, no hay amor plenamente, porque implica desprendernos de nosotros mismos. O sea, cuando Dios se desprende de su Hijo, se desprende de sí mismo, ¿no? Por eso no hay acto más grande de amor que ese, ¿no? Esos amores de usa y bota, esos amores de la Rosa de Guadalupe están bonitos para eso, pero no para la realidad. La realidad verdadera es que el amor, cuando es verdadero, tiene también esa dimensión sacrificial que implica un poco de dolor, que implica renuncia, que implica desprendimiento, ¿no? Es que es propio del amor, porque es la lógica del salir de sí para aventurarse hacia el otro, para entrar en el otro, y por lo tanto ya no cuidar, digamos así. Y el amor por eso nos hace vulnerable. Por eso el amor debe tener una carga de sacrificio siempre, de renuncia, de esfuerzo, de entrega. Gracias. María Belén Sicha tiene una pregunta. Antes de que intervenga María Belén, dice en YouTube, alguien dice, bueno, Israel Machasek, dice, está apellido medio ruso. ¿Cuál es la importancia del monte Moria en el relato? ¿Cuál es su implicación en el Nuevo Testamento? El monte Moria, no sé. ¿Por qué el monte Moria? Algunos lo identifican con el monte Tabor. En realidad, el monte Moria aparece solo 2 veces en la Biblia. Aquí y en el segundo libro de las Crónicas. Y en el segundo libro de las Crónicas está asociada con la figura de David, allí donde Dios se le apareció a David. Y probablemente fue más antiguo ese relato. Entonces, identificaron un lugar, porque el monte tiene siempre relación con Dios, ¿no? Y entonces quizás adoptaron ese nombre para ponerle una referencia unida al menos al patriarca, y de esa manera se une la tradición davídica con la tradición abrámica. Ahí ya. María Belén Sicha, ¿tiene pregunta? ¿O es que alzó la mano de gana? Esteban Avendaño. ¿Puede activar su micrófono? Esteban. No. Eso, ya. Su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo cordial desde Barranquilla, Colombia. Gracias, qué bueno. La pregunta concreta es, ¿por qué si Abraham era una persona con una fidelidad enorme, por qué tuvo que mentir diciendo que Sara era su hermana? Lindo. Ese episodio es interesante porque luego se repite también con Isaac. Si van a leer el capítulo 26, va a repetir lo mismo, ¿no? Sí. Porque son relatos que están estructurados, son llamados ciclos que nacieron de manera independiente. Era una manera para cuidarse, digamos,
de los habitantes de allí tener cierta ventaja. Ahora, no podemos nosotros jugar con categorías morales actuales, una realidad del pasado, donde habían otras categorías. Por ejemplo, si nosotros fuéramos así, Abraham sería un adúltero, etcétera, porque tuvo otro hijo con, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en jugar con categorías morales, digamos, actuales o categorías históricas, un evento del pasado. Lo que ese relato quiere decir, primero, resaltar un poco la belleza de la esposa, ¿no? Y también un aspecto que a veces se deja de lado, y es que las mujeres son muy grandes protagonistas en la Biblia. Ojalá si alguna vez se pueda hacer una semana bíblica sobre las mujeres, para darnos cuenta que en el fondo Dios va llevando la historia. Nosotros no miramos grandes personajes de esto, pero aterricemos detrás de estos personajes y verán la cantidad de mujeres que son las que de una u otra manera hacen real la historia de la salvación. Pero una terrible Rebeca, no, esa sí es terrible en cambio. Sí, pero uno puede encontrar, mira, si uno mira la genealogía de Jesús, por ejemplo, en la genealogía de Jesús aparecen 5 mujeres, se salva la Virgen, y el resto son desde Tamar, pasando por Rahab, ¿no? Para no hablar de Ruth también, o sea. Sí. Moabita. Sí. Claro. Bueno, aquí hay algo para terminar. Hola, Padre Oscar. El Padre García mencionó los 3 días. ¿Hay algo especial para profundizar? Dice los 3 días. Sí, es importante en la escritura esa expresión. Bueno, depende un poco también de los contextos, ¿no? Yo señalaba cómo la tradición cristiana identificó muchos elementos del relato asociándolos con el misterio de Cristo. Por ejemplo, los 2 que van a acompañarlo se asocian a los 2 que murieron en la cruz con él. Los 3 días hace referencia al tiempo que Jesús estuvo, etcétera, muerto, ¿no? Y después resucitó. Son elementos que la tradición cristiana tomó, digamos, para, digamos, decir que el relato de Isaac era, digamos, un tipos, una figura del sacrificio verdadero de Cristo. Muy bien, hemos llegado entonces al final. Queremos agradecerte de todo corazón, querido Padre Marcelo García. Gracias por tu generosidad, por habernos dado este tiempo maravilloso de compartir contigo. Te han escuchado muchísimas personas, inclusive de algunos países, de México, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, países, Venezuela, Costa Rica. Sí, Dios te pague por habernos dado este tiempito. Va a ser una cuña comercial, una pequeña cuña. No sé si estás, Eduardo. ¿Está Eduardo en...? Sí, una pequeña cuña. Y al final, Padre, puede darnos la bendición, sí, para... Correcto, muy bien. Noche de oro. Eduardo. Hola, queridos hermanos, un abrazo especial. Gracias por esta participación tan numerosa, tan nutrida en esta semana bíblica. Y pues bueno, la cuñita es desde el Instituto de Biblia.com, que somos un apostolado desde Colombia de formación bíblica y pastoral. Pues queremos invitarlos a participar en diferentes programas de formación y tenemos un regalo especial, un programa gratuito que le hemos llamado el ABC de la Biblia, que es una introducción a través de 3 profesores, un reto que hacemos de 7 días para hacerlo a través de WhatsApp, este acercamiento, este abrebocas a la palabra de Dios, y pueden acceder de forma gratuita en esta página que es www.cursosdebiblia.com/ABC. Es una cuñita y bueno, felicitaciones por todo este esfuerzo que estamos haciendo en participar en este itinerario de formación. Sigamos adelante para mañana participar y también invitar a otras personas. A ver, Eduardo, ¿puede decirnos para mañana? Tenemos a un sacerdote colombiano, doctor en Biblia, el padre Juan Elías Muñoz. Permítanme, busco aquí la diapositiva, padre, de nuestro itinerario. Aquí está.
Entonces, hemos hecho un itinerario maravilloso que es, permítame, aquí se está viendo, perfecto. Arrancamos con la ofrenda de Caín y Abel, con el padre Guillermo Acero. Hoy tuvimos el sacrificio de Abraham con el padre Marcelo García. El miércoles tenemos la oblación de Melquisedec, padre Juan Elías Muñoz. Bueno, y seguimos 2 días más con la Pascua y el maná. Pero mañana puntualmente, la oblación de Melquisedec, padre Juan Elías Muñoz, un sacerdote sulpiciano, dedicado exclusivamente al tema de formación bíblica y la formación en seminarios. Muy bien, entonces los esperamos el día de mañana por Zoom y también por las redes sociales, YouTube. Hemos tenido una importante participación el día de hoy, ¿no es cierto? Felicitaciones a todos nuevamente. Dios le pague. Padre Marcelo, gracias por haber compartido con nosotros y ten la bondad de darnos la bendición. A ustedes, muchas gracias por esta oportunidad realmente. Es siempre fascinante el mundo de la escritura. Dios nos sorprende y nos sale por caminos que no y nunca imaginamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Pasen bien, buenas noches, Dios les bendiga. Muy buenas noches, un bendecido descanso. Pasen bien. Hasta mañana en Quichua, Calla Cama. Calla Cama. Calla Cama, Calla Cama. Calla Cama.